En este video les traigo el proceso que sigo para digitalizar mis ilustraciones. Entonces el primer paso que hago o que doy es poner la ilustración en Illustrator, que es el programa que utilizo para realizar mis ilustraciones. Yo le tomo una foto sencilla a una ilustración que he hecho en lápiz y luego luego eso lo vectorizo con una tablet, o sea, en el programa y con una tablet. En este momento estoy usando una XP Pen, eh, que es una muy buena tablet. Me está ayudando a mejorar bastante en lo que es mi trazado y la ilustración digital. Lo primero que hago es el borde. Siempre que hago mis ilustraciones, lo primero que hago es empezar por el borde, porque porque le pongo un delineado más grueso. Intento jugar con el grosor de las líneas bastante. Entonces aumento el grosor de la parte exterior y voy disminuyendo mientras voy entrando en la ilustración. En este caso, la línea que estoy usando es redondo de 0.50 y luego le bajé a 0.5 la línea, el grosor de la línea para hacer la parte de afuera. Luego para hacer la parte de adentro lo bajé a 0.25 más o menos. Pero en este momento estoy haciendo toda la parte del borde. Y luego mientras fui entrando, fui, fui bajando el delineado. Otra cosa que hago cuando estoy haciendo mis ilustraciones es que voy empezando desde abajo hacia arriba. De afuera hacia adentro y de abajo hacia arriba. Entonces, y también de izquierda a derecha. Para no perderme, entonces para mantener mi orden siempre intento repetir esa forma de ilustrar. Por ejemplo, aquí pueden ver que hice todo el borde primero y luego fui haciendo las líneas pequeñas de adentro. ¿Qué más? Siempre fui, o sea, lo que hice fue ir probando ciertas cosas. Por ejemplo, ahí le agregué esos círculos que no estaban en la primera ilustración. O sea, estaban como un círculo nada más, pero al ponerlas en, como que volverlos bolitas negras, tomó un poco más de peso y me gusta más cómo quedó así. Y me fue gustando más cómo iba quedando, entonces por eso le puse los círculos. Luego en todas las partes de adentro hice como tubos. En mis ilustraciones intento mantener unos dos o tres patrones. Los patrones que uso por lo general son como tubos, lo otro que uso son círculos, y lo otro que uso son partes de color que no tienen ningún patrón encima, ni círculos, ni tubos, ni otras imágenes, solo son partes de color para crear un contraste. Entonces, estas ilustraciones cuando las empecé a hacer eran más que nada para practicar mi línea, practicar, o sea, tener un mejor pulso, no hacer una línea chueca y todo ese cosas que se practican al principio. Pero luego me di cuenta que iba creando como que partes del cuerpo y algunas otras cosas como rostros o ciertas imágenes. Y luego me fui dando cuenta que si las ordenaba podía crear otras cosas. O sea, primero, o sea, empecé creando corazones. Por ejemplo, en esta ilustración se ve como un corazón, pero de hojas. O sea, como un corazón con este patrón como que de hojas. Entonces, luego de eso lo convertí en otra o sea, otra cosa que lo van a ver al final. Pero lo primero que hice fue delinear todo aquí. Ahí le agregué los círculos, o sea, intento ser lo más ordenado posible. Primero hago todo lo que es las líneas y para no estar cambiando cada rato de herramienta y, o sea, hacer líneas y luego círculos, hacer líneas y luego círculos. Primero hice todo lo que es el delineado
Y una vez que ya está listo eso, fui agregando los círculos. En este caso, o sea, a la mitad le agregué círculos porque quería ir viendo cómo quedaban y si tenía que agregar otro patrón o estaba bien ese patrón de ahí. Pero como me gustó cómo quedaba, seguí con eso. Y como pueden ver también, yo tengo un delineado base, pero no me rijo estrictamente a ese delineado en algunas partes. Mientras voy avanzando, voy cambiando la ilustración. Voy agregándole algunas líneas o voy sacando algunas partes que no me gustaron como quedaron. Porque uno cuando hace un dibujo, o bueno, por lo menos en mi caso, como no pienso al momento de crear estas ilustraciones, sino es más que nada algo intuitivo o un ejercicio para fomentar la creatividad y dejar, o sea, simplemente no pienso y pongo y hago un trazado y voy viendo qué va saliendo. Al hacer esto hay muchas partes que no quedan en la ilustración final porque no deberían de estar ahí o porque no las borré en ese momento. Luego cuando estoy aquí y estoy vectorizándolo y pasándolo a la computadora me doy cuenta de, mira, acá podría ir unas líneas y unos círculos y o otras cosas y lo voy agregando. Entonces, por ejemplo aquí, no, si se dan cuenta no es igual el trazado de los tubos, sino lo hice de una forma un poco más ordenada y diferente. Porque en el primero no me gustaba cómo se veía. Bueno, hice todo el delineado y luego quedó así. Así es como finalizó la ilustración. Entonces con esta pieza lo que yo hago es crear un cuerpo. Esto vendría a ser como una base. Y luego voy duplicando esta pieza para formar las partes de un cuerpo. Antes lo que hacía era dejarlo así tal cual y lo pintaba. Pero luego con el tiempo me di cuenta que si duplicaba mis ilustraciones y las juntaba, se iban formando otras cosas. Siempre me guío por los ojos. En este caso esta ilustración tiene un solo ojo, que es el que está abajo. Pero con ese solo ojo lo que hice fue duplicarlo y hice esta cara. Entonces, esta cara me recordó bastante a un búho. Y como me recordó bastante un búho, dije, bueno, voy a hacer un búho con este estilo. Pero lo que no sabía era si hacer un búho como animal o hacerlo como figura antropomórfica. Al final decidí que iba a ser como figura antropomórfica, pero igual descargué una imagen de un búho para usarlo como referencia y poder ver bien cómo era su plumaje y cómo estaba ordenado. Ahí pueden ver que terminé de hacer la cabeza y luego pasé a hacer el pecho. Siempre me guío por un orden ahora cuando estoy haciendo estas ilustraciones, porque como a veces se ven un poco complejas y todo eso, si empiezo a hacer arriba y luego hago abajo y luego hago un costado me pierdo. Entonces el orden que yo sigo ahora es cabeza, pecho, tórax, cadera. Una vez que tengo toda la base de la anatomía, pues, agrego los brazos. Y con el brazo hago la pierna, porque la pierna es como un brazo un poco más grande. Sí, más o menos algo así. O sea, en la anatomía te vas dando cuenta de esas cosas. Entonces, como pueden ver, lo único que hago aquí, ya no hago tantas líneas. En la otra parte era puro vectorizado. Hice toda la ilustración desde un comienzo, pero aquí lo único que hago es duplicar y juntar. Al juntar se van formando las partes y las piezas del cuerpo que voy viendo. Ahí ya como, o sea, ahí ya como ven ya tengo el pecho, tengo la cabeza e hice los hombros. Luego miren, ahí duplico, junto y veo, miren, así se ve como la parte del tórax. Luego es más fácil ir borrando lo que está por debajo, o sea, por arriba de un cierto punto que yo establezco. Porque la idea es que no se me haga tan complicado, sino mientras más fácil fluye la ilustración y más va avanzando, creo que es mejor para el resultado final porque no hay tanta complicación y no la pienso tanto y ya de por sí ya me tomo unas 3 horas por cada parte del proceso. El delineado son 3 horas, hacer esta parte de la ilustración son otras 3 horas. Entonces para optimizar mi tiempo lo que hago es no pensarla tanto y simplemente ir avanzando. Ahí lo que hice fue crear el brazo para acomodar la cadera y ver, o sea, hasta qué parte debería ir la cadera. Y ven, junté, lo giré un poco, la ilustración principal la giré y las junté.
y luego eliminé toda la parte del centro y las fui uniendo para que se vea como una cadera. El brazo le puse ocultar porque como todavía no iba a trabajar el brazo, me iba a estar estorbando, así que le puse ocultar, pero ya lo había como formado más o menos para ver hasta qué altura de... Lo que pasa es que el brazo llega hasta cierta altura de la cadera y de la pierna, entonces quería ver más o menos hasta dónde iba a llegar el brazo y que no rozara con o no chocara con la cadera, porque en varias ilustraciones que he hecho antes lo que pasaba es que armaba todo el brazo y luego armaba la cadera y al final chocaba y tenía que hacer varias modificaciones y creo que no es la voz estar tanto haciendo las modificaciones una vez que ya tienes una estructura que te gustó y luego tener que cambiarlo todo es como que un poco tedioso. Entonces ahora lo que hago es cabeza, pecho, tórax y cadera. Y el brazo lo uso como referencia para ver dónde choca y que no pase eso. Ahí le agregué eso porque me pareció que estaba un poco vacía esa parte. Entonces por eso le agregué esa figura. Que es un duplicado, si se dan cuenta es un duplicado de la primera que le puse en el cuello. Entonces la del cuello es 1, la de abajo es 2 y la del tórax, o me parece que es el ombligo, le puse que sean 3. Siempre uso la simetría y voy o sea, duplicando por 1, por 2. Luego aquí hice el brazo. Para hacer el brazo fui más que nada borrando unas cuantas cosas. Lo que hice también fue ver que había como una garra. Ahí se me fue un poco el video, perdón, cuando lo edité no me di cuenta de eso. Ahí les presento a mi gata. Gata, ¿tú quieres ver si o no cómo hago la ilustración? Ahí viene, así viene, a veces se aparece acá. Yo lo primero que hice fue ver que había una garra abajo, que había como una especie de forma que podía utilizar como se fue la gata, como la garra del brazo. Entonces por eso es que lo hice hasta ese largo y como ya lo tenía ahí, luego lo que hice fue ocultar esa capa y hacer la cadera. Terminé de hacer la cadera porque ya sabía que iba a chocar y fui aquí. Entonces junté, fui acomodando y fui borrando para que no se vea tan grueso el brazo. Tampoco, o sea, tampoco me gusta exagerar mucho las proporciones, no hacer brazos muy largos, piernas muy largas, brazos muy cortos, sino que intento que sea lo más parecido a las proporciones de un humano, pero con las características de lo que estoy haciendo. En este momento es un búho, pero hay veces que en una ilustración hice un pulpo, voy haciendo a veces otros alienígenas y cosas por el estilo, entonces, pero siempre parto de una base que es el cuerpo, la anatomía humana. Entonces ahí fui quitando líneas, como pueden ver lo único que hago es duplicar, eliminar líneas y juntarlas de nuevo y darle forma. ¿Cómo es que creé esto? No sé, fui viendo la ilustración y me di cuenta que que al duplicarla ya no solo se hacía una parte del cuerpo, sino que iban saliendo todas las otras partes. Ahí intenté hacerle algún efecto más al brazo, pero me pareció que ya estaba bien. Y se ve como la cabeza de un ave, entonces me gustó que se vea como una cabeza del ave dentro de otro ave. Para hacer el otro brazo lo que hice fue duplicar, agrupé las capas del brazo y la dupliqué. Lo que hago siempre es agrupar, tener todo bien ordenado. Cabeza es una parte, el pecho es otra parte, la cadera es otra parte, el plexo solar es otro y los brazos y las piernas. Cada brazo es un grupo y cada pierna es un grupo. Entonces con el brazo derecho lo dupliqué el grupo, le di invertir y lo pasé para el costado. Y con eso ya tengo los dos brazos. O sea, en sí el cuerpo humano es simétrico, pero tiene algunas cosas que no se van pareciendo del todo. No es que seamos izquierda y derecha iguales, sino que son parecidos. Luego, para hacer las piernas, por lo general invierto el brazo, porque es parecida a la estructura, pero los huesos de las piernas son un poco más largos que los del brazo y tienen otra forma. Ahí en ese momento, cuando lo dupliqué, no me gustaba porque se veía como que chueco,
Entonces, como estaba chueco, lo que hice fue... Igual fui conectando nomás y fui avanzando de a pocos, pero no me gustaba cómo iba quedando. Intenté agregar ciertas zonas e ir moviéndolas hasta que me pareció que estaba bien. Entonces, al final lo único que hice fue ir moviendo ciertas partes para que encajaran y se viera como una pierna más recta. Y ya cuando quedó eso, lo que hice fue duplicar esa pierna y pasarle a la izquierda. Pero todavía no. Ahorita van a ver que todavía sigue ahí. Todavía no le he hecho el cambio. Lo que sí es que ahora último intento eliminar la mayor cantidad de líneas que no me van a servir, pero sí le dejo otras cosas y me voy dando cuenta del patrón. Ahí bien, terminé, dupliqué y lo pasé a la izquierda. Y una vez que ya tengo eso, lo acomodé bien y quedó la ilustración. Como pueden ver, así terminó la ilustración, así ese es todo el cuerpo. Esta es la parte del delineado. Ahora les voy a mostrar como que un poco más detallado. Esta es la parte de arriba. Ahí ven la cabeza, el cuello, el pecho y la parte de arriba de los brazos. Agrandé un poco los ojos para que se vea más como un búho. Ahí se ve en una toma de 3/4, me parece que es, o toma plano medio. Y acá es la ilustración completa en cuerpo completo. Entonces eso ha sido todo de este video. Pueden verme en vivo en Twitch y en Facebook. Los horarios los cuelgo un día antes en mi cuenta de Instagram. Abajo en la descripción he puesto todas mis redes sociales y ahí nos vemos. Que tengan un buen día, gracias por ver este video. Me llamo Siad, me dicen Sus y nos vemos en Facebook o Twitch. Chao, gracias.